Vamos, ¿eh? Sí, mandaron el mail, profe. Bien, ¿y salió recording in progress, como dicen? Sí. Listo, porque yo no escuché eso. Bueno, buenísimo. Entonces, ya sabemos que quedó la clase pasada grabada y disponible, y haremos lo mismo con esta propia. Luego de la clase anterior, y off de grabación quedó el repaso, continuamos con la de hoy, para que no sean clases tan reiterativas, empecé a grabar con la de hoy. Vamos a pasar entonces a esta cuestión del gobierno de la infancia, ¿sí? Paso para acá. ¿Por qué entonces gobierno de la infancia? ¿Por qué la infancia como el sector más intensamente gobernado de la población? Y también, ¿por qué infancia y no infancias o niñeces o niñas y niños o niñes? Esto es algo que ustedes me habrán escuchado titubear a lo largo de toda la clase anterior, diciendo por momentos infancia, por momentos infancias, por momentos niñeces, niñes, niños. Ese titubeo tiene una explicación y es la que paso a comentarles. Vamos a seguir la noción de infancia, que no es plural, no es infancias, y que no se vincula tampoco explícitamente con un paradigma de derechos ni de género, como sí lo hacen niñez, niñeces, niñas, niñas, niñes. ¿Pero por qué? Porque ese es el nombre que se empleó en los documentos que tomaron estos autores y autoras para hacer los análisis. Sería, podríamos decir, un anacronismo aplicarle una conceptualización actual a documentos que venían con otro paradigma, ¿sí? Y contrariamente, precisamente, marcar que era la manera en que se concebía a este objeto, a este problema que es la niñez, como le decimos hoy, las niñeces, que la concebían como infancia en singular y en relación a infancia, que sabemos la etimología que tiene, ¿no? Que no pueden ser representados, si no me equivoco tenía que ver con eso, ¿no? Como que su voz no podía ser representada. Es esta, digamos, es esta contextualización, es poder entender y situar estas producciones en ese, digamos, en esa caracterización del concepto y del problema. ¿Se entiende por qué entonces vamos a decir infancia? No por una adhesión personal a que ese es el paradigma correcto, sino para ser consonantes, concordantes con la manera en que los documentos que trabajan los autores mencionaban su objeto de investigación, su problema de intervención, ¿sí? Esa cuestión me parece que de ahí viene seguir hablando de infancia. Alguna vez me pasó en un artículo que publiqué hace muchos años ya, en una revista, que hablaba de infancia normal, y me lo mandaron todo corregido, y era niño y niña, niño y niña anormal, y yo les decía, no puedo cambiar los textuales para poner niño y niña porque no lo nombraban así, y bueno, y ahí me di cuenta que este comentario era importante hacerlo, ¿no? No quiere decir que uno tenga que no tenga esa perspectiva, sino que está recuperando documentos, ¿bien? Sigo entonces un poquito más. Acá lo dije, esto no implica que acordemos con la definición o que no la problematicemos, sino que la tomamos para entender el concepto en sus características de ese momento, y también para entender, empezar a entender, reflexionar, empezar a problematizar qué líneas, nunca son líneas simples, siempre son muy enmarañadas, pero qué líneas se pueden trazar o no con algunas concepciones actuales, que aún quizás hablando de niñeces, que aún mencionándolo en el marco de otro paradigma, pueden estar sosteniendo una forma de aproximarse que remite más a este tipo de documentos que decían infancia, que a los que tienen como encuadre niñeces, ¿sí? La primera clase, la clase anterior, yo les hablaba de esto, ¿no? La importancia de historizar los conceptos. También permite entender que cuando decimos las mismas palabras no estamos hablando de lo mismo. Y yo creo que se lo llegué a mencionar la vez pasada. Foucault contaba en uno de los artículos de las conferencias que él daba, que la idea de hospital que tenemos hoy no tiene más de 250 años. Los hospitales no fueron siempre lugares a los que uno va a curarse, sino que durante mucho tiempo, y eso es lo que él trabaja en Historia de la Locura, eran lugares de encierro para pobres a los que los pobres acudían a la espera de su muerte.
Entonces, decir hospital no dice demasiado si no lo podemos poner en contexto, porque la palabra es la misma. ¿Sí? Vale esta salvedad para hablar también de niñeces, ¿bien? De niñeces y de infancias. Yo muchas veces estoy menos preocupada por utilizar una palabra u otra, aunque entiendo las resonancias políticas y lo que importa un nombre, no es que no estoy atenta a eso, pero me parece que sin contexto también puede quedar desdibujado, ¿sí? Seguimos otro poquito. Entonces, habíamos dicho gobierno de la infancia, y como les había puesto en el título anterior, empezábamos por el final, infancia con la salvedad que hicimos. Ahora vamos un poco a gubernamentalidad. Esto que conversamos, y vamos remarcando algunas cuestiones. Hablamos de gubernamentalidad como un concepto que en Foucault tiene un sentido estrecho y uno amplio. Hablamos la semana pasada, y lo retomamos aquí, de este sentido estrecho que tiene que ver con la conducción de conductas, con esas actividades que están orientadas a incidir, a modelar, a guiar, a afectar la conducta de sí mismo o de otras personas. Ese es el sentido más estrecho, ¿sí? La conducción de las conductas, de la propia conducta o de la de los otros. Pero también mencionamos que en Foucault hay un sentido más amplio del concepto de gubernamentalidad, más en capas, que permite pensar más concéntricamente las relaciones y, como les digo, es un concepto que refiere a la actividad que me pone en relación con mí mismo, la relación del yo consigo mismo. Ese es un primer círculo, digamos. Las relaciones interpersonales, pero privadas, que tienen que ver con algún control o guía, pero en términos privados. Las relaciones que tienen que ver con instituciones sociales y comunidades, y también acá involucramos a ese nivel la complejidad, ¿sí? Ya no y solamente individuos con comunidades, sino la comunidad como una, digamos, o las instituciones como un objeto específico. Habíamos hablado un poquito de esto la vez pasada. Y por último, las que tienen que ver con la soberanía política, ¿sí? Las relaciones entre estados ya directamente. Habíamos hablado de esto y lo vuelvo a traer porque es importante este caballito de batalla que tenemos quienes estudiamos sociología. Durkheim mencionaba en su libro Las reglas del método sociológico que lo social es una entidad sui generis, ¿sí? Que es una entidad que no se explica simplemente por sumatoria de individuos, que tiene una realidad, tiene un comportamiento, una dinámica, un devenir, unas características, estructuras, digamos, todo lo que ustedes quieran pensar, funciones, consecuencias, que es propiamente social. Y ese ser social no es solamente la sumatoria de individualidades. Esto que parece tan sonso, tan básico, es un principio sociológico que en Foucault opera muy fuertemente en los conceptos. Cuando él habla de anatomopolítica o biopolítica, no está diciendo que biopolítica es la sumatoria de anatomopolítica, porque la población es una entidad analítica, por decirlo de alguna manera, diferente a la sumatoria de individuos. Bueno, eso es bien sociológico, eso es bien durkheimiano, ¿sí? No está tan explorada la relación entre Foucault y Durkheim, pero está, para quienes lo hemos leído a Durkheim como padre fundador, nos enseguida olfateamos que hay algo durkheimiano en eso. Así que les traemos este comentario, ¿no? De lo social, de lo colectivo, como algo que no es simplemente sumatoria de individuos. Y es algo que en la No, actualidad... Perdón, si mal no recuerdo, Desiree habla, Durkheim, Desiree. ¿cómo estás? Si mal no recuerdo, Durkheim, cuando hablaba de sociedad, hacía como una comparación con el cuerpo humano, como si fuera un organismo donde no se puede separar cada una de las partes, y como solamente se lo podía entender en esas relaciones. Sí, esa es una marca de época en Durkheim, por ahí. Sí, por supuesto. Pero sí me parece, digo, al margen de que es una buena clave de entrada para al menos asumir una complejidad y funcionalidades diversas, simultáneas, digo, como metáfora, eso sí lo permite avanzar sobre eso. A mí me interesa dejar claro esto, ¿no? Que lo social no es sumatoria de individualidades, y eso es algo sobre lo que vamos a... Nunca pierde vigencia este comentario, porque cuesta mucho asumir que lo social no es solamente la sumatoria de individualidades. Y esto tiene que ver con la representación política también.
¿Cuántas veces habrán escuchado tal político no me representa, tal partido no me representa? Bueno, porque la representación política no es individual, es colectiva, entonces nadie nos va a representar en tanto individuos. Somos irrepresentables en ese sentido. Lo que la representación política tiene otras coordenadas, es una representación colectiva. Pero bueno, esas dificultades, ¿no?, muchas veces se ven expresadas en este tipo de cuestiones, pero no voy a abrir tanto el argumento, quiero ceñirme a lo que vine a compartir con ustedes hoy en el marco del seminario. Sigo otro poquito. Pim, pim. Entonces, esto es lo que habíamos marcado, que hay una doble dimensión de la gubernamentalidad que tiene que ver con la microfísica y con la macrofísica del poder, con la relación con uno mismo y con los otros, y por eso, como les había hablado cuando hablamos de anatomopolítica y biopolítica, tiene que ver tanto con mecanismos de tipo disciplinario, más vinculados a lo anatomopolítico, a lo individual, estoy esquematizando, como a los mecanismos de regulación, o biopolíticos, o de gobierno, que tienen que ver más con lo que es del orden de lo poblacional, del conjunto, ¿sí? Esto ya lo mencioné. Entonces, con esto, digamos, con este tipo de vaivén, de tensión entre polos, estamos más que nada ubicando un modo de construir los conceptos en Foucault, donde que sean polares no quiere decir que sean de suma cero. No es que si hay más anatomopolítica, hay menos biopolítica. Y solo puede haber más biopolítica si hay menos anatomopolítica. Por el contrario, son dos polos en tensión, que avanzan al unísono, ¿sí? Por eso las estrategias combinan. De hecho, Foucault usaba un ejemplo que hoy por hoy lo podemos entender muy sencillamente. Él decía las campañas de inmunización. Se establece la población de riesgo en términos poblacionales, ¿sí? O sea, yo puedo estar en riesgo de contraer cierta enfermedad por vivir en una zona geográfica, no sé, cercana a los ríos, que hay más mosquitos, supóngase que fuera dengue, ¿no? Una cosa así. Entonces hay ciertos factores que no son personales, o sea, no son individuales, tienen que ver con el contexto, ¿no? Tienen que ver con la cuestión más biopolítica, más colectiva. Y eso me hace especialmente necesitada de una estrategia específica. Por ejemplo, la inmunización para ese mosquito, supóngase que vive en las costas. Bueno, ahí tenemos una estrategia biopolítica, está enfocada en un subconjunto de la población. Pero para ser efectiva la estrategia, nos tienen que poner en fila y vacunar uno por uno. Entonces ven cómo hay, y en ese nivel es anatomopolítico. Por eso nunca es una cosa o la otra, o por lo general no es una cosa pura y la otra nada, ¿sí? Por lo general las estrategias combinan el macro nivel, el nivel macrofísico y el nivel microfísico, lo anatomopolítico y lo biopolítico, ¿sí? Entonces, de ahí venía este ejemplito que en su momento lo usábamos con Foucault, y ahora, bueno, lo podemos comprender, me parece, a raíz de la pandemia mucho más, de manera mucho más palpable. Gubernamentalidad de infancia, esto ya lo mencioné. Esto también lo dije. No, esto no se lo llegué a decir. A ver, déjenme pensar. No, vamos a decirlo desde acá. Entonces, habíamos dicho que hay diferentes saberes, diferentes poderes también, que se ejercen, que se han ejercido históricamente y que se siguen ejerciendo respecto de la infancia, de las niñeces, con, digamos, diferentes tonalidades, por llamarlo de alguna manera. Algunos ciertamente represivos, otros más de tinte intervencionista, otras experiencias han sido más claramente preventivas, y pensamos a la infancia tanto individual como también como colectivo, ¿no? Porque se puede hacer ese trabajo. Ahora, es interesante, y esto lo marco acá, que hay algo que ha caracterizado, y este es el gran hallazgo, o al menos el gran énfasis que hace Nicolas Rose, lo que caracteriza a muchas de estas estrategias es que las tecnologías que han aplicado y los modos de subjetivación que han resultado de la aplicación de esas estrategias han tenido como característica realizarse en nombre de la vida, ¿sí? Y por eso, ahí planteo en el PowerPoint que de las múltiples y diversas estrategias enfocadas en la infancia,
aquellas que tienen que ver con la salud, el bienestar y la crianza de estos niños y niñas, cobraron a lo largo del tiempo, y siguen teniendo, una relevancia específica, porque tienen que ver, de alguna manera, con el destino de la nación, la responsabilidad del Estado, y esto viene del lado, y yo creo que esto lo mencioné la vez pasada, de las niñeces, las infancias, como una potencialidad en múltiples direcciones, ¿sí? Como la niñez como pura potencia, como una potencia que es muy difícil de conjurar, por decirlo con alguna palabra, ¿no? De estabilizar, de regular, de calmar esa impetuosidad que tienen los niños y las niñas, en tanto potencia en todas las direcciones. Y yo lo menciono acá, los niños, las niñas son simultáneamente, porque lo son en potencia, son simultáneamente el futuro gobernante, el futuro trabajador, el futuro soldado, el futuro delincuente, el futuro médico, el futuro loco, el futuro padre o madre de familia, el futuro revolucionario, el futuro policía, el futuro intelectual, el futuro docente, y puedo agregar la futura prostituta, digo, todo simultáneamente. Por eso hablamos de la enorme potencia de la infancia, de la potencia en términos de inestabilidad, de dificultad para regular. Eso explica a la vez los recurrentes fracasos en muchas estrategias históricas de gobierno de la infancia, pero a la vez el tesón, ¿no? La tenacidad en seguir haciéndolas, en seguir generando nuevas o remixadas estrategias. Porque la infancia como problema es un problema muy, muy acuciante. Tiene toda esta cuestión que les digo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, muy bien, profe. Sí, profe. Sí, profe, muy bien. Sí, profesora. Joya. Esa es la idea. Porque digo, vamos a ir achicando, pero que valga la pena. A ver. Entonces, vamos a hablar un poco de esta cuestión de los niños, la familia y la escuela y su gobierno, ¿sí? Esta cuestión del gobierno de la infancia a partir de otras instituciones, podríamos decir, no quiero ponerme técnica, así que digamos la institución. Acá, como siempre, a mí me gusta comentarles las fotos. Esta es niña saltando a la soga en el asilo de huérfanas, sin fecha, pero por la ropita que tiene, me imagino que debe ser la década del 40, principios de los 50, como mucho, porque me suena esa pilchita de esa época. Sigo entonces un poquito. Hablemos un poquito de infancia, familia y escuela, como para empezar a entrar en el tema, ¿sí? Decíamos que la familia, históricamente, ha tenido una posición estratégica clave, destacada, dilecta, como dispositivo constructor de cuerpos. Cuando hablamos en términos de construcción de cuerpos, no hablamos de una construcción pasiva sobre la cual uno no tiene ninguna capacidad de agencia. Estamos hablando siempre de construcciones en tensión, también la construcción de los cuerpos disidentes, ¿sí? También esos cuerpos anormales se construyen en familia, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, para ser más concretas, desde el siglo XVIII y acrecentado, o digamos, con más fuerza, más contundencia, ya en el siglo XIX, estos trabajos que les mencionábamos, que habíamos conversado en la clase pasada, de sus características, lo que van marcando es una profundización en el interés y en la preocupación de distintas procedencias, ¿no? Desde filántropos, moralistas, funcionarios de Estado. Esta preocupación, este interés, ¿por qué? Por la familia como institución, por las infancias que crecen en su interior. Y acá señalo un textual de Susana Murillo que menciona: en la medida en que los lazos familiares se evidencian claramente como elementos que pueden favorecer la salud pública, que es a la vez salud del cuerpo individual y social, ya que la familia es visualizada como un agente fundamental en la garantía de esa salud pública, ¿sí?
Sigo otro poquito. En ese marco es que los distintos textos que trajimos, y se los recuerdo a vos así alzada, el de Jacques Lancelot, el texto de Foucault sobre los anormales, que habla de las campañas antimasturbatorias, el texto de Mariana Dobbio sobre niños y mala vida, el texto de Plath sobre los salvadores del niño, los distintos textos que hablan de la escuela de Álvarez Uría y Varela, y así el texto de Huertas que habla de la infancia anormal en España. No me acuerdo cuál otro usé, pero creo que ya están casi todos. El propio de Nicolás Rose, del gobierno de la infancia, dentro del libro El gobierno del alma. Lo que van marcando esos distintos textos es esto que les traigo acá como un esquema súper simplificado. Es que en ese siglo XVIII y acrecentado en el siglo XIX, por supuesto en ejemplos de Europa, pero también algunos en América Latina y Argentina en particular, el trabajo de Mariana Dobbio, por ejemplo, hablan de estas estrategias familiaristas, que ya vamos a avanzar, pero que en principio podemos decir que como todo, tiene dos polos. Un polo más enfocado en la moral, ¿sí? en la incitación a ciertas conductas en términos morales, que está guiado mayormente por acciones filantrópicas, y un polo, y fíjense cómo los puse en un equilibrio inestable, porque esa tensión a la que nos estamos refiriendo, y un polo más decididamente normalizador, que ha tenido como agente histórico, agente digo como brazo ejecutor, como planificador, como implementador, a distintas ramas y corrientes de la medicina. Entonces tenemos a la vez acciones filantrópicas enfocadas en la introyección de valores morales para esa familia que tiene esa infancia que crece en su seno, y otras estrategias que no necesariamente están separadas, en muchos momentos convergen, ¿sí? En términos de objetivos, que tiene que ver con esto de hablar de la infancia como el gran problema en el que se juega el destino de la patria, ¿no? De la nación. Y el otro polo, como les decía, normalizador. ¿Bien? Entonces tenemos dos polos que muchas veces convergen, muchas veces divergen en la historia a lo largo de los distintos ejemplos, pero que se caracterizan por tomar como objeto a la niñez y con foco en la niñez, digamos, encarar la familia. Estos son más o menos hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Genial, muchas gracias. Entonces, esto tiene que ver con algo que Silvia trabaja incansablemente digamos, en todos los espacios docentes que ella ocupa, y que de ahí lo traigo yo para conversar algo que también es bastante contraintuitivo. ¿Qué es esto tan contraintuitivo? La perspectiva del control social tiene un montón de aristas, un montón de expresiones, de facetas, de corrientes internas y de, digamos, etapas en el desarrollo de los aportes que ha tenido. Sin embargo, hay algo que, a mi entender, la hace una perspectiva todavía muy vibrante, todavía muy adecuada para poder captar ciertas complejidades del funcionamiento social, ¿sí? No digo que otras no lo tengan, esta ciertamente lo tiene. Y es que la perspectiva del control social se presenta como una perspectiva capaz de captar, capaz de sensibilizarse, digamos, de receptar a el control cuando ocurre en su faceta más represiva, más coercitiva, más violenta explícitamente, que es la faceta que intuitivamente y en términos de sentido común podemos asociar al control social. Uno dice, ¿qué es el control social? Y es represión, coerción, violencia. Pero de acá viene lo que para mí es tan relevante y que hay que volver a señalarlo también, porque es aquello que tiende a quedar invisibilizado. También es control social las estrategias moralizantes que apuntan a seducir, a sugerir y a persuadir respecto de la introyección de ciertos hábitos como los adecuados, como los correctos, como los que corresponden a ciertos valores. ¿Sí? ¿No tendría que ver un poco con el concepto de hegemonía de Gramsci esto?
estas ideas moralizantes, con lo que se debe ser y demás, sin que sea tan evidente, pero que sin embargo ejercen un control social? No lo dudo, porque yo sé que Foucault era muy ingrato al citar, y fue muy ingrato con Gramsci, fue muy ingrato con Althusser, fue muy ingrato con Weber, fue muy ingrato con Durkheim, no fue ingrato con Marx. Esto de que no A Marx sí lo necesitaba mencionó. citar y laudar al pie de página, con Marx. Con Marx no fue tan ingrato, por eso digo, Bueno. en Vigilar y Castigar por lo menos lo cita una vez. Y en las entrevistas siempre, siempre, en alguna que otra entrevista decía, yo no sé cómo se puede ser historiador sin ser marxista. O sea, había ahí un poco de reconocimiento, pero se ha caracterizado por la ingratitud, a mi entender. Es muy interesante, porque es lo que nosotros, la conversación que teníamos hoy, Eugenia, en la mañana, desconfía más del discurso de la seducción, de la sugestión y la persuasión. No sé si, digo, tenés ganas de meterte en ese brete de lo moralizante que es, porque... Sí, pero lo puedo hacer desde Marx, que me siento conforme. Bueno, pido porque... disculpas a quien se siente incómodo desde Marx. ¿Qué está dice bien, Marx? pero comentalo porque Sí. porque justamente esto de mirar, digo, para nosotros, estar más alertas a la cara o a la faz de seducción, a la faz de persuasión del control social, que a la faz de represión, que la identificamos mucho más fácilmente. Bueno, en principio yo creo que tiene que ver ahí sí con un componente de clase, que por supuesto es algo que es antepredicativo, uno puede estar atento pero no permanentemente. ¿Qué decía Marx? La burguesía tiene la capacidad de hacer ver sus intereses como los intereses de la totalidad, del cuerpo social. En ese sentido, muchas veces no estamos tan atentas, y lo digo así en femenino porque es una de las dificultades que están teniendo los feminismos, ¿no? Cuando no se hace el corte de clase, que por supuesto se hacen múltiples cortes a la vez, pero lo menciono como algo. Quizás estamos menos atentas al poder de control que se ejerce cuando lo que se menciona coincide con nuestros propios valores, y entonces no podemos ver que eso también es control, porque coincide con nuestros propios valores de clase media, por decirlo de alguna manera. Y en otros aspectos podemos ser muy críticas, estar muy al tanto de la importancia de descentrarnos de nuestro lugar y entender cómo operan las dificultades, las limitaciones y estas estimulaciones en términos de control social y morales, pero en muchas otras cuestiones no, porque coinciden con la manera en que hemos sido socializadas, con la manera en que nos han enseñado, y no es que nos han enseñado solo las familias, digo, en general, en los ámbitos en los que se mueven, en los ámbitos en los que hemos crecido. Yo lo digo con dificultad, porque no provengo de la clase media, pero sí en términos de formación y todo, he aprendido a codearme, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero me parece que estamos mucho más atentas a los aspectos represivos del poder, y lo bien que está, ¿no? Nadie dice que no hay que estar atenta, pero estamos mucho menos al tanto de los elementos que tienen que ver con presentar cierta moral como la moral estándar, cuando en realidad ese estándar es algo que se ha construido en términos de poder, porque ese estándar es el estándar que ha sido impuesto por el sector social, la clase, diría Foucault, que logró imponer sus propios intereses como los intereses del colectivo. Estábamos hablando con Silvia, nada chicas, del tema de Wanda Nara, la China Suárez y todo, y que había un montón de comentarios que se hacían y en todo momento omitían que eran todos millonarios. ¿Sí? O sea, hay cuestiones que tienen... Digamos, yo entiendo que, por supuesto, es transversal, los feminismos son transversales, pero había un punto donde había análisis que no podían no hacerse tomando en cuenta la condición de clase. Y digo, eso si no se tomaba en cuenta, era porque en todo lo demás nos parecía tan similar a nosotros que hasta nos podíamos permitir omitir que yo no voy a comer a un restaurante en París, como hace Wanda, ¿me entienden? Al restaurante más caro de París. Pero eso, digo, podemos saltar eso porque en todo lo demás la imaginería es muy similar a la que podemos tener nosotras. Decir, no, bueno, tal cosa, tal otra, ¿sí? Lo digo aún para criticar la situación de quienes criticaban a Wanda, de quienes criticaban a la China Suárez. No sé si me estoy explicando. ¿Era eso un poco lo que me querías decir, Silvi, que hablara?
No, lo que me parecía que es más interesante, eso de que cómo se construyen discursos, donde en realidad lo que aparece como alternativo termina siendo normado, lo que vos me decías con respecto a veces al tema de los feminismos, ¿no? Sí, sí, es parte de la tensión de la construcción de un campo que es colectivo, que no está unificado ni lo va a estar, porque es un campo político, no es un campo moral. Bueno, algunas personas pueden pensar que el feminismo es una cuestión moral. Prefiero pensarlo en mi caso. Pero Sí, me preocupa otras autoras que es un campo político, pero sí, entiendo lo que decís. Si estamos mucho menos atentas a la idea del control, estimulación, o sea, a orientarte en relación a cierta forma de desear, a cierta forma de concebir el deseo y a la vez de entender otros deseos como incorrectos, ¿no? Porque rápidamente entramos en esa dinámica. Si hay un deseo deseable, hay también deseos que son digamos, ¿cómo podríamos decir? Me sale el arranque de la palabra y no sé cómo decir, que no corresponden, digamos, o que deben ser sancionados, censurados, cancelados, digamos. Eso, ahí hay una amenaza latente de una nueva moralización. Digamos. Cada vez que eso pasa, lo que puedo decirle desde la perspectiva del control social es que hay una amenaza latente de una nueva moralización de la cuestión, que en términos, desde como lo vemos desde algunas posturas, debiera ser dentro de la égida política. Por eso no habría por qué preocuparse porque dentro de los feminismos haya diferentes morales, porque es una cuestión política esta. Pero bueno, entiendo que no todas no quiero usar la palabra fracciones porque suena horrible, pero todas las expresiones de los feminismos, no todas comparten esta cuestión, y a mi entender no hay ningún problema. Mientras políticamente podamos accionar en conjunto, lo de las morales se sigue viendo. Pero bueno, tenía un poco que ver con eso. En principio, reconocer que el control se ejerce por represión, y eso no hay que olvidarlo, e incluso en términos de clase, pensar en la bota pisando al aurero en una manifestación es lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de control social. Entonces hay un corte de clase en todo eso. Pero también estemos atentas, y sobre todo para quienes en principio podrían pensarse por fuera de un control-represión, de cómo el control también opera por seducción, por sugestión, por persuasión y por introyección de hábitos. ¿Sí? Bueno, algún comentario, yo abro, porque si no parece que solo dije yo algo como si fuera, que la retengo ahí. Nada, escucho. Así como pensé el concepto de hegemonía de Gramsci, que parece que Foucault no lo quiere. No es que lo quiere, es ingrato porque obviamente bueno, lo usó, se formó, pero no lo citó. No, en esto que estás mencionando, de que hay una cuestión de imponer como cierta ideología, como la, no sé, como normal o natural, o la que debe ser, que se instituye por medio de instituciones y otro tipo de coerciones sociales, pienso en la lucha por el signo, digo, así como hace un rato Voloshinov, eso, totalmente. hablaba sobre el significante de la palabra hospital, lo que significaba antes, lo que significa ahora, que si bien ciertos elementos prevalecen, me parece que es la lucha esto, por llenar de sentido ciertos. Y es una lucha que es inacabada, porque por eso la importancia de historizar. ¿Se acuerdan que yo ayer, la vez pasada, les dije, si no historizamos, hacemos algo meramente sincrónico, estamos congelados, congelados, es imposible poder entender esa lucha. O sea, no historizar impide ver la lucha, porque si no, hospital es siempre lo que fue ahora, nunca fue otra cosa, nunca le ganó el sentido o se hizo prioritario o se anexó, o la polisemia. Es imposible pensar eso si no se historiza. Si estuviéramos congeladas en un análisis sincrónico, no podemos entender la lucha. Ni de lo significante ni de nada. ¿No? Creo que estabas en esa línea de decir... Sí, estaba, pasa que no, a veces... Igual te digo que lo de Foucault era también, yo no voy no voy a atribuirme conocimiento de sus motivos intrapersonales, pero había todo un estilo en su escritura de no citar, por eso te digo, no lo tomes como porque me llamó la atención, sino como una posición activa específica en Foucault. Sí, no cita a nadie, sí, es cierto. A Marx lo citaba, es como que a Marx lo citaba, pero bueno.
Bueno, sigo otro poquito entonces. ¿Alguien más quiere comentar algo? No. No deciré. Bueno, ya que dijiste lo de Voloshinov, me lo dejaste, pero ahí, en la entradita, y les quiero contar algo. Yo retomé a Voloshinov para hacer un aporte más de tipo teórico. Estas melanges que uno hace de reconsiderar nuevos objetos a la luz de desarrollos anteriores. Cuando hablo de los diagnósticos en términos de objeto de investigación social, yo digo, hay toda una idea muy del sentido común de que el diagnóstico es un acto, es el acto por el cual a vos te dicen lo que tenés es depresión. Bueno, si hay algo que puede aportar la sociología del diagnóstico, es precisamente el descentramiento de la idea del diagnóstico como acto, para pensarlo como un proceso, que es lo que a nosotros nos gusta hacer, leer todo como procesos. Entonces, si el diagnóstico puede ser pensado como un proceso, en el que están involucrados diferentes actores, diferentes tecnologías, diferentes saberes, diferentes instituciones, diferentes prácticas, si lo podemos pensar como un proceso, también podemos hacer este movimiento que yo les decía que hizo Durkheim, que es un movimiento fácilmente identificable en lo sociológico. No solo quien porta un diagnóstico está incidido por el diagnóstico, sino que el diagnóstico como hecho social, por decirlo de alguna manera, nos incide a todos. Y por eso yo hice varias investigaciones chiquitas con otras colegas, donde investigábamos cómo incidía el hecho de que un niño o niña o adolescente tuviera un diagnóstico de salud mental en los sentidos de la maternidad de sus madres. Porque por supuesto que no es lo mismo tener el diagnóstico a que lo tenga tu hijo. Pero lo que nos interesaba, por ese descentramiento del diagnóstico, era poder pensar cómo el diagnóstico incidía no solo en quien lo porta, sino también en sus relaciones. Y podemos pensarlo en términos de gobierno, en la relación consigo mismo, con otros, ¿sí? Y ahí ir abriendo. Y en ese marco es que yo planteaba que, a mi entender, era útil, o digamos, sí, útil o valioso, pensar al diagnóstico como una arena de conflictos. Y retomaba a Voloshinov, yo decía, el diagnóstico no es algo sobre lo cual no hay debate, conflicto, tensiones, se pone y es un acto y nada más. Por todo esto, el diagnóstico, al menos como lo vemos desde las ciencias sociales, desde la sociología, es una arena de conflictos. Entonces, así que me dejaste justo picando lo de Voloshinov. Lo que pasa que pareciera ser que en ciencias sociales el diagnóstico sí es un campo digamos, de tensión y de conflicto, pero parecería ser que en las ciencias médicas hay como ciertos protocolos, ciertos manuales, el DSM-4, como que está todo escrito ahí y bueno, es eso, digamos. Me parece que desde el lugar de donde son los que imponen el poder, y no todos, pero es digamos, el rol médico y el saber científico, el dato duro y la ciencia, muy diferente a las ciencias sociales, me parece que hay ciertas cuestiones que no se problematizan tanto, entonces tienden como a perpetuarse. Digo, la palabra de un médico es pocas veces discutida. Son de los pocos que quedan en pie, digo, y eso ha contribuido a la sociología, ¿no? Y varios de mis colegas, a que la familia ya no tenga la misma sacralidad, la religión, el Estado, la política, ¿no? Y la economía. Claro, pero los médicos parecen estar en el altar todavía, sí. Sí, porque hay un fundamento, y esto lo vamos a ver a lo largo del encuentro de hoy, hay un fundamento en la racionalidad que, digamos, tiene un lenguaje, una estructura, una capacidad de producir efectos y de mostrar resultados que ciertamente es mucho más, igual está siendo contrastado, digo, con lo de las vacunas aparece todo el tiempo, pero tampoco están tan en el altar. Ya vía posverdad y demás no queda nada en pie. A mi entender, a esta altura ya no queda nada en pie. Pero bueno, no quiero irme tanto de tema. ¿Cómo hay cierta fracción? No, que hay fracturas, obviamente, pero bueno, todavía yo creo que sigue vigente. Sí, yo para cerrar con este comentario, que igual te agradezco que lo hayas traído porque hace también a las diferentes aristas desde las que trabajamos infancia, ¿no? Sí. Te menciono lo último, y es que partimos de pensar que la salud, y especialmente la salud mental, es un campo tan complejo que no se agota en los aspectos clínicos. ¿Sí? Analizar lo médico, eso justo lo estuve trabajando hace un tiempito, analizar lo médico no alcanza con analizarlo clínicamente.
a lo médico lo ha analizado a lo largo de la historia, la filosofía, la antropología, la sociología, y eso es porque tiene algo que está muy entroncado en la idea de sujeto, en la idea de persona, como quieran, digamos, en la idea de yo, desde la perspectiva que lo quieran ver, ¿sí? En la idea de sociedad, en la idea de individuo, de cuerpo, de normal. Todas esas grandes categorías de las ciencias sociales están expresadas en los campos que aparecen en la medicina y en la salud en general, aunque no sean solo desde lo médico, digo, la salud en general. Por eso ya no pedimos permiso para hablar de salud. Yo soy como, disculpen, miren a quién voy a citar, no me cancelen. Olmedo, cuando hacía de Mano Santa, decía yo al plata no la toco. Bueno, nosotros somos iguales que el Mano Santa, pacientes no tocamos, pero hablamos del tema, porque vale la pena, ¿sí? Bueno, ahora sí, entonces retomamos desde la doble faceta del control social, dos fuentes, represión y persuasión. Seguimos otro poquito. Y entonces acá lo que planteo es tanto las modalidades asentadas en la coerción como aquellas más sustentadas en la persuasión, y lo puse como engranaje, no sé si es el mejor, pero es el que encontré en el PowerPoint. Está muy bueno el engranaje. Se va engranando ahí, una va engranando cuando empieza a dar esta clase. Van engranándose para este objetivo más de conjunto, que tiene que ver con la interiorización de ciertas normas de salud y de convivencia. Por esta cuestión que les decíamos, ocurre que en el capitalismo hay conflicto. Ocurre que las diferencias de clase no son inocuas en términos de conflicto. Entonces, a la vez que el conflicto se expresa, aparecen diferentes estrategias para lograr la paz social, la armonía. Las ciencias sociales, la sociología, ha sido una de esas ciencias, ¿sí?, encargadas de encontrar estrategias para exponer o para garantizar la paz y la armonía. O sea, somos ciencias del orden en nuestro fundamento. Por supuesto, después hay otras vertientes críticas que son mucho más interesantes, a mi entender. Pero bueno, de ahí venimos. O sea, cuando nosotros hablamos de la medicina, de la psiquiatría, de la psicopedagogía, no lo hacemos desde un trono de inmaculadas. La sociología tiene una marca de nacimiento también bastante complicada. Pero bueno, seguimos otro poquito. Este correlato, como les decíamos, en el ejercicio del poder respecto del control, tiene que ver, algo que yo ya les anticipé, en que en una dirección parece que son incompatibles, pero forman parte de la misma tensión. El ejercicio del poder tiene tanto que ver con la violencia directa, como con la creación y con la internalización de hábitos, ¿sí? Que quizás no tienen un cariz tan abiertamente disruptivo en las formas, en los modos, pero que configuran subjetividades con ciertas características también. De la misma manera que la violencia directa configura ciertas características subjetivas, ¿sí? Sigo otro poquito. Y acá voy a leerles algunos textos para que los desgranemos mejor, textuales de Rawls, que están bastante piolas. Se vale la pena por ahí detenerse. Y arrancamos con esa frase mantra que tiene, ¿no? La infancia es el sector más intensamente gobernado de la existencia personal. De distintas maneras, en distintas épocas y por muchos caminos distintos, que van de un sector de la sociedad hasta el otro, la salud, el bienestar y la crianza de los niños ha sido asociada, tanto en el pensamiento como en la práctica, al destino de la nación y las responsabilidades del Estado. Lo que veníamos diciendo. Otro textual de él. El niño moderno se ha convertido en el foco de innumerables proyectos que afirman protegerlo del daño físico, psíquico y moral para asegurarse su desarrollo normal, para promover activamente ciertas capacidades y atributos tales como la inteligencia, la educabilidad y la estabilidad emocional. Fíjense cómo aparecen a lo largo de diferentes estrategias: inteligencia, educación, o sea, capacidad de ser educado o no, digo, hay destinos distintos para los niños que pueden ser educados y los que no, y la estabilidad emocional,
¿sí? Ahí aparecen también muchas figuras que fueron retomadas después por la psiquiatría infantil, digo, por apartamiento, los niños inestables, que no son emocionalmente estables. Ahora igual lo vamos a ir ampliando esto. Sigo otro poquito. Durante el siglo XIX y el nuestro, dice Rose en 1990, es decir, en el siglo pasado, las preocupaciones concernientes a los niños han ocasionado una inmensa cantidad de programas que han tratado de preservarlo y darle forma mediante el moldeamiento de los pequeños detalles de la vida doméstica, conyugal y sexual de los padres. Bien, esta cosa referida, ¿sí? Siempre prismática, por decirlo así, ¿no? Donde el foco se amplifica. En ese marco, digamos, a partir de estos tres textuales de Rose, ahora son las 7 y media, más o menos hacemos una pausita. ¿Les parece bien? O 7:15 hacemos una pausita. Así hacemos unos 10 minutos. Hoy me parece que vamos bien. Les decía, a partir de esos tres textuales de Rose, quería avanzar un poquito en algunas cuestiones más particulares. Cuando Rose y otros autores, también Doncelot, también un poco Foucault, digamos, en esto hay puntos en común, también lo ha hecho en algún momento Arié, hablan de la familia, están hablando de una posición estratégica, lo están pensando en su dimensión estratégica y en su dimensión de dispositivo, en las características que tiene como dispositivo constructor de cuerpos, como les decía un poquito, y lo pueden ver en los textos, especialmente el de Doncelot. Recupero esto, los lazos familiares aparecen como un relevo importante, como un punto de asiento para pensar estrategias de salud pública. La familia es un agente que combina esta cuestión de, entrando a familia, atendés salud individual y también la salud colectiva, ¿sí? Más allá de solamente individuos. Y esto que mencionamos, el interés de filántropos, moralistas y funcionarios de Estado por la familia y la infancia que crece en su seno, estoy como recapitulando, ¿no? Se dio en el siglo XVIII y especialmente en el XIX, y aquí en Argentina podemos decir que a principios del siglo XX también. Por eso hay algo, lo voy a pasar para acá, que hay que poder situar las experiencias nacionales que han tenido características no siempre iguales, pero también han acontecido en periodos de tiempo distintos, ¿sí? Lo que caracteriza a esto es que todos han tenido estrategias, no han sido todas en la misma época, pero todas han tenido estrategias, por eso la selección de textos, que han tenido a la infancia, a los niños, a las niñas, como objeto principal. En Francia fue en una época, en Inglaterra en otra, en Argentina en otra, en España en otra. En relación a lo que es el siglo XVIII y XIX en Europa, lo que señalan tanto Doncelot como Foucault y Rose es que hay un cuerpo de expertos que se gestó en esa época, expertos en medicina, expertos en higiene, que elaboraron doctrinas de distintas características, orientadas ¿a qué? Al cuidado de los niños, para que sean saludables, ¿no? O para que si son saludables sigan siendo saludables, orientadas a imponer ciertas conductas morales en términos médicos, ebriedad, libertinaje, vicios, masturbación, locura, son esos grandes temas sobre los cuales se organizaron doctrinas, se pensaron estrategias para lograr reducir el potencial pernicioso que tenía el despliegue de estas cuestiones, de la ebriedad, del libertinaje, de los vicios, de la masturbación, de la locura. Y hay algo que cuenta Huertas, Rafael Huertas, que es un historiador de la ciencia español, que es interesante lo que él plantea, porque él dice, estamos muy acostumbrados a ubicar la moral liberal respecto del tratamiento de estos temas, pero también son temas que la izquierda ha trabajado como un problema, porque en términos de lo que es el pensamiento de izquierda, y él hablaba de la izquierda no solamente comunista, también anarquistas, él decía, eran obstáculos
para la conciencia para sí, digamos, diría Marx, de la conciencia de clase. La persona que está ebria y que no va al trabajo, que no se socializa en un ambiente obrero, es alguien que no va a estar involucrado en la lucha por el final, no, por la revolución. Entonces también para la izquierda estos problemas eran problemas que, podríamos decir en términos de Marx, eran factores retardatarios, ¿sí? O sea, también para la izquierda fueron objeto de la elaboración de doctrinas. De hecho, creo que es Karina Ramazzotti, ¿no?, que trabajó el tema de cómo la izquierda hablaba de las niñeces díscolas. No me acuerdo si era ella. Tendría que revisarlo después. ¿Qué tratamiento político se le dio a la infancia desde diferentes, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Eso lo tengo en una revista, después lo voy a buscar. Porque es interesante también, no solo los liberales, no solo los conservadores, digamos, las expresiones políticas más tradicionales, estaban preocupadas por el potencial disruptivo de la infancia y de una familia con ciertas características morales. También la izquierda. Sigo un poquito más. Aquí ya abrimos un poquito más a lo que tiene que ver recurrir a la familia y a las relaciones familiares en términos de una maquinaria, ¿sí? Esta idea de cómo estas estrategias pensaban. Piensen en una lógica muy mecanicista, ¿no? Recurrir a la familia y a sus relaciones internas como una maquinaria, para cumplir diferentes objetivos. Podían ser objetivos militares, industriales, acá podría agregar pedagógicos, morales. Y esto que para mí es relevante, porque por eso venimos hablando tanto de este tema, que muchas de estas estrategias, de este cuerpo de doctrinas llevado adelante por expertos, tuvo que ver no tanto con imponer coercitivamente un control bajo amenaza o bajo amenaza de sanción, sino también, sino y principalmente a través del fomento a ciertos valores, a ciertos hábitos que tienen que ver con producir, por decirlo de alguna manera, un perfil de madre que garantizara un hogar higiénico y una niñez sana, ¿sí? Aparece la mujer como la armadora, la mujer madre específicamente, como la armadora que, como decía Huertas, saca al hombre de la taberna, lleva al chico a la escuela, administra la casa, controla la tarea y lo lleva al doctor para que no se enferme. Entonces, hay un lugar de la mujer como armadora interna digamos, de la dinámica familiar, que tuvo un rol muy fuerte en estas estrategias familiaristas. Y acá volvemos a lo mismo. Te pueden obligar a obedecer, pero no te pueden obligar a ser moral. Para que seas moral tienen que convencerte. Entonces, esta promoción de la higiene y del bienestar solo podía ser exitosa si había un compromiso activo de esos individuos en el cuidado del cuerpo. No te pueden obligar a ser sano en el sentido de que creas que es importante estar sano. Te tienen que convencer. Por eso vieron que yo me marqué dos polos, uno más moralizante y otro más normalizante, pero que actuaban los dos juntos. A partir de la incorporación de valores asociados a la higiene, a la limpieza, al bienestar, ¿sí? a la pulcritud, que digamos, estoy hablando de cosas que circulaban en esa época, ¿sí? La importancia de tener los dientes limpios, la importancia de tener las uñas cortas, en esos pequeños detalles, ¿no? Se jugaba la adhesión, ya no en términos coercitivos de obligación, sino el convencimiento. Por eso pueden ser exitosos, porque hubo un convencimiento. O sea, se llegó y el fundamento racional es muy importante, que te convenzan de que obviamente es mejor, y miren obviamente dónde lo pongo, tener los dientes limpios que sucios, porque si están podridos te van a doler. ¿No? Digo, todas las metáforas que despliegan las madres cuando quieren que los chicos les hagan caso, ¿no? Se supone que no son coercitivas, sino que son persuasivas. Sigo otro poco. En ese marco es que hay una transformación de la familia moderna, que les sugiero que lo lean específicamente desde Doncelot, porque es muy interesante cómo lo plantea, donde la familia es parte de una campaña que en Francia se inicia en el siglo XVIII, y miren esta cuestión, qué interesante.
para mí es uno de los grandes aportes de Doncelot, que también son contraintuitivos. Formar la idea digamos, la idea de familia actual, la familia nuclear, no atómica, digo, no radioactiva, nuclear, de núcleo, donde hay padre, madre y niños, ¿sí? Esa idea no ya de familia extendida, es una idea que como estrategia se implementó primero en los sectores medios y altos, diríamos hoy, medios y altos, la burguesía y la aristocracia. Y una vez que fue incorporado como valor y asumido como un deber ser, y como decimos, la burguesía tiene la capacidad de hacer ver sus intereses como los de la totalidad, una vez que eso quedó ahí planteado como el deber ser, bajó como estrategia a la familia obrera. Miren cómo no empezaron desde abajo las estrategias, empezaron consolidándose como un deber ser hegemónico, como hablaba de Cire recién, como un deber ser, sí, hegemónico, digamos. Y luego que eso se concibió como el deber ser, bajó a la familia obrera. Eso me parece que es una gran lección histórica para estar atentos a qué se está jugando en las clases medias, como, digamos, a todas las cosas que se juegan primero en la clase media, y después se plantean como el deber ser en los sectores populares. Tiene más fuerza si logra ser asumido como un valor en los sectores medios. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, no, porque pueden hablar, no hay ningún problema. Yo, ¿sabes lo que haría? Aunque todavía no son y cuarto, cortaría acá, porque me parece mejor cortar acá y arrancar con lo que fueron las campañas antimasturbatorias, para no dejar el tema a la mitad. ¿Están de acuerdo en cortar ahora un ratito, unos 10 minutos? Y que volvamos y 20. Dale. Ok, Sí. profe. Y si no, voy a dejar el tema a la mitad, a medio presentar. profe. ¿Sí? Entonces, nos vemos y 20, yo las espero. Bueno, Bárbaro. Listo, profe. Sí, hecho. profe. Euge, ¿te vas a meter después en lo del niño onanista y todo eso? Claro, quería por eso... No, está bien, descansa 10 minutos. Sí, sí. Yo también, yo me Ok, desactivo, nos vemos en 10 entonces, no hay problema. y listo. Veamos, grabando otra vez. Y aquí estamos de vuelta. Vamos a volver a compartir pantalla. Hay algunas funciones que hay que retomar. Ahí está. Bueno. Siguiendo al gato de Celeste. Perdón. Era un gatito, ¿no? Bien. ¿Se le escucha bien todo? Buenísimo. Sí, perfecto, profe. Bueno, les muestro. Obviamente que, digamos, todas las novedades que ha incluido la posibilidad de digitalizar la bibliografía son siempre bienvenidas, habilitan el acceso, aún con otras restricciones operando, habilitan un acceso también en términos económicos, de libros que están agotados, sobre todo los libros que nosotras trabajamos, a veces hay que ir a pescarlos. Yo tengo anécdotas muy vívidas en mi memoria de cómo conseguí tal libro de editorial La Piqueta, un día que habíamos ido a caminar con unos compañeros de trabajo, en un trabajo que tenía, y dije, ¡oh, está Saber y Verdad! ¿Cuánta plata tienen para juntar y comprarlo en el momento? Porque era un incunable. O sea, tengo muchos registros así muy vívidos de cómo conseguimos esos libros, y ciertamente las fotocopias y luego lo que fueron las digitalizaciones ayudan un montón en eso. Sin embargo, todas tenemos nuestro núcleo fetichista, algunas ni siquiera núcleo, fetichismo a secas,
y con los libros en papel, el olor, la letra. Yo tengo mi fetichismo con los seminarios de Foucault, sobre todo con esta, digamos, esta tanda de publicaciones que venía con este tipo de hermosuras, ¿no? Anormales, fíjense, tenedor, 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 o un tenedor distinto. Y eso, me acuerdo que cuando se lo regalé a una amiga mía que tenía una hija chiquita, le dijo, mamá, un libro de cocina, como la chica esperando que por fin la madre cocine mejor. Pero no, leía a Foucault la chica. Después está este otro, que es una versión vieja también, que incluso viene con la con una lista de ratas, porque se ve que es La policía de las familias, de Don Celot. A mí me encanta, aparte tiene las hojas tienen como pelitos, no sé, como marquitas así, ¿no? De eso se alimenta uno cuando no tiene otra cosa a qué atribuirle la felicidad, ¿no? Y este otro, que necesito hacer este chascarrillo, es el libro de Tissot sobre el onanismo, que no lo terminé de leer porque me dio fiaca. Ojo, ¿no? La elegancia ante todo. Lo leí, lo empecé a leer, pero me dio un poco de fiaca. Igual tiene algunos textos, algunos capítulos muy interesantes. Y es uno de los libros que toma en cuenta. Tratándose de onanismo, deberías de haber dicho que te dio paja. Exactamente, Silvia. Pero me cuidé, dije, no voy por las dudas, ¿viste? Porque dije, se va a entender igual. No hay que cuidarse. Me quedó ahí picando. Que es uno de los que toma Foucault cuando comenta la relevancia de las campañas antimasturbatorias en Francia que tuvieron como foco al niño. A veces hay son todas cosas que hace la gente que está así, que es desenrollar las bibliografías, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tomó Foucault? El libro de Tissot. Agarrás y te conseguiste el de Tissot. Hay otro texto que yo no doy en esta clase, pero que es sobre otro seminario que se llama El poder psiquiátrico, donde Foucault usa el libro de Loret, que se llama El tratamiento moral. Ahí fui a conseguir el libro de Loret, que tiene un montón de historias clínicas, sobre todo la del caso emblemático, o sea, en cuanto, digamos, en ciertos momentos, mi abuela, por ahí, la idea de que alguien estaba loco se ejemplificaba diciendo, ¿qué te crees que sos? ¿Napoleón? Bueno, uno de las historias clínicas de Loret es de un hombre que se cree Napoleón. Y es el que retoma Foucault en El poder psiquiátrico para explicar todo el tratamiento moral que se hizo sobre este hombre, que era el pobre señor Dupré, o a quien llamará el señor Dupré, para sacarlo de su delirio de creerse Napoleón y traerlo a la buena vida burguesa, que reconozca el valor del dinero, que asuma y comprenda el lugar que ocupa en las jerarquías, que se pueda ubicar en espacio-tiempo. Aparte son libros, es de esta misma colección, es una colección que salió en España, que evidentemente tiene ahí un contrapunto con algunos autores más cercanos, porque han publicado este tipo de libros que son una joya, ¿no? Y en castellano, para quienes no manejamos el idioma francés con fluidez, es una ayuda. Así que bueno, les quería mostrar un poco eso, que es otra faceta de cómo se construyen estas clases, ¿no? No solamente haciendo así comentarios ahí atrás, una labor que es en gran parte, sé que la comparto con Silvia nos hacemos intercambios de figuritas, de imágenes de tornos, versiones de los libros ya escritas, aprovechá que tenés esto anotado, esas son... No por nada estamos acá, digamos, no por nada. Compartimos estas actividades con mucho gusto y placer. Pero bueno, esto como vuelta al segundo bloque con un poco más de chispa, si se quiere, para hablar de esta cuestión específica de cómo fueron, ilustrando con las campañas antimasturbatorias, un ejemplo muy, digamos, muy emblemático de cómo las estrategias familiaristas tomaron al niño como blanco, se sirvieron, pero no digo maquiavélicamente, se sirvieron, su brazo ejecutor fue la medicina, y simultáneamente hubo un componente moralizante, ¿sí? Porque digo, nada es tan peludo ni tan calvo. Uno puede esquematizar y armar digamos, estructuras analíticas, pero después en la realidad todo está junto y remezclado, ¿no? Entonces, es interesante tomar que eso lo hablamos en el primer encuentro. Estos trabajos se caracterizan por ser siempre anclados en alguna cuestión concreta.
no hablan en general. Y las cuestiones concretas son las más ricas porque es donde vos ves que cualquier esquematización empieza como a no ser tan exhaustiva, y siempre vale la pena tener en cuenta esos matices. Vamos pues con lo de infancia anormal. Volvemos un poquito sobre lo que ya mencionamos. La infancia como problema, la infancia anormal como problema, ya vamos a volver sobre la idea de anormal en la infancia, pero por ahora espérenme un cachito. La infancia responde, digamos, es territorio, es arena, diría Vologinov, de múltiples estrategias de normalización, digo, si es anormal debe ser normalizada, que están vinculadas tanto a la gestión, administración, gobierno, son todas palabras que ya sabemos qué estamos diciendo, de individuos, de poblaciones, pero también situadas, contextuadas, historizadas, en consonancia con exigencias propias de las naciones capitalistas nacientes. Sabemos que el capitalismo, antes de su expresión industrial, tuvo expresiones mercantiles y financieras, que es algo que es muy contraintuitivo. A uno le parece que primero es la industria y que más elevado o más sofisticado es el comercio y las finanzas. Marx hablaba en siglos anteriores al capitalismo industrial, que él ubica a fines del 17, principios del 18, 1850, como el cenit en Inglaterra. Él dice, en realidad la expresión mercantil, que tenía que ver con el comercio, donde simplemente se compraba barato y se vendía caro, y la línea financiera que él ubica en Venecia y en otras ciudades europeas, es anterior. Acá él está hablando acá Foucault está hablando del capitalismo en términos industriales, moderno, el que podemos... los sociólogos vieron que el Big Bang fue la Revolución Francesa, antes no podemos decir nada. Bueno, hay que pensarlo de ahí en adelante. ¿Sí? Aunque sabemos que hubo otras expresiones del capitalismo. Cuando decimos capitalismo no estamos hablando en abstracto, como si fuese, eso también, ¿no? Es una enseñanza para la vida, no pensar el capitalismo en términos abstractos como una maquinaria que no se ha modificado para nada. Si hay algo que caracteriza al capitalismo, es su capacidad de transformación. Así que bueno, digo, pues si no parece que uno dice capitalismo y está hablando de los telares hindúes ¿no? De Manchester, con lana, no. Bien. En ese contexto, en todo ese conglomerado que les planteo, la figura emblemática es la del niño onanista, del niño que se masturba. Pero a su vez, y también como planteábamos en el primer encuentro que tuvimos, nunca pensar las figuras aisladamente, sino en términos relacionales. Por eso plantear el niño onanista, pensarlo en relación con las nuevas conexiones entre sexualidad y organización familiar, ahora las vamos a ver, la nueva posición del niño al interior del grupo parental. Sin dudas ustedes conocen o espero el texto de Aries, que habla de cómo se pensaba la infancia antes de la época moderna, donde no era depositario de un cuidado especial, no era entendido como en la época de la vida en la que había que ser contemplativo, que era algo a cultivar, ¿sí? Y de hecho hay muchas explicaciones acerca de, y eso también está en Doncelot, de los infanticidios tolerados. Los infanticidios tolerados en términos de lo que era, como no había, como los lechos, las camas, no estaban pensadas como un lugar donde en la cama matrimonial tiene que estar la pareja de padre y madre, y en otras camas los niños, eso es algo que va a surgir de estas campañas antimasturbatorias, y ahora lo vamos a ver, dormían todos en la misma cama, y muchas veces había fallecimiento por asfixia de las niñas. Pero a diferencia de lo que se puede entender ahora respecto de cómo se tramita socialmente ese tipo de tragedia, en esa época lo que plantea, si no me equivoco, el propio Aries, pero también tengo entendido que ahora se me confunde un poco, pero Ana María Fernández también lo dice, eran infanticidios tolerados socialmente, o sea, los niños se podían morir por yacer, digamos, en el lecho paterno y materno. Había una tolerancia diferente a ese tipo de posibilidades, porque no había una idea de que los niños debían, como encarnaban el destino de la nación y la esperanza del Estado, debían ser cuidados para que su salud les permitiera alcanzar la adultez. Sea para que fueran obreros, soldados, cualquiera de estas potencialidades que tenían.
Entonces, hay una nueva conexión entre la sexualidad y la organización familiar, que ahora la vamos a ver, una nueva posición del niño al interior del grupo parental, empieza a aparecer esta cuestión de al niño hay que cuidarlo para que llegue adulto, hay que cuidarlo, y cuidarlo es cuidar su salud, su educación, sus emociones, ¿sí? Y hay una nueva importancia, que es a través de la cual van a adherirse a los conceptos de cuidado, que es la que se concede al cuerpo y a la salud. El fundamento de esos cuidados es un fundamento que enfoca en el cuerpo y en la salud, de los niños y de los padres. Padres digo en general, padre, madre. Vamos ahora a avanzar un poquito acerca de cómo esto se pone en juego en las campañas antimasturbatorias. Esperen que lo paso. Ahí está. Lo primero que marca tanto Doncelot, un poco antes históricamente, como Foucault cuando habla de las campañas antimasturbatorias del siglo XVIII en Francia, es la configuración de una nueva espacialidad familiar. Esta espacialidad nueva, esta terraformación, esta reconfiguración del espacio donde están las familias, tiene que ver, por un lado, y piensen en esto, primero se llevó a cabo en las familias burguesas y aristócratas, después se bajó a la clase obrera. Eliminar los múltiples intermediarios que vivían junto con el núcleo familiar. Ayos, domésticos, preceptores, criados, todo eso había que correrlo y pensar a la familia, y ahí viene, en términos de un espacio cerrado y de vigilancia continua. Hay un montón de... Hay una película muy... Hay varias películas, pero me acuerdo que hay una película que es con Catherine Deneuve, que ella hace de Marie Bonaparte, y se concentra en el periodo en el que Marie Bonaparte, sobrina nieta de Napoleón, lo saca Freud de Alemania, y Freud es el único de todos sus hermanos que no muere en campo de concentración. Y las gestiones que derivaron en que lo pudieran sacar para llevarse a Inglaterra fueron comandadas por Marie Bonaparte, que era analizada de él, pero también discípula. Y recuerdo que hay una escena, porque ella fue una de las primeras mujeres que se operó el clítoris, si no recuerdo mal, para tratar su frigidez. Simultáneamente, en su análisis, y va quedando claro que estaba casada con un hombre homosexual que no había blanqueado esa situación ni con ella, ni socialmente, porque también era gente de mucho dinero, las aristócratas. Y hay una escena que está ella en análisis con Freud, y menciona cómo cree entender que su frigidez se origina, o que tiene una relación, con haber sido testigo de cómo un tío de ella y su aya, la nana, tenían relaciones adelante de ella, que era una niña de unos 1 año y medio, 2. Ahí digamos, hay toda una escena de la que no fueron resguardados los niños, las niñas, que se relaciona más con una idea de infancia, digamos, no en estos términos, ¿sí? Como no una infancia que hay que cuidar. Y piensen en esto, en la casa familiar residían, junto con los padres y algunos otros parientes que podían venir circunstancialmente, sobre todo en las familias adineradas, toda esta multiplicidad de empleados domésticos, entre los cuales los niños circulaban sin ningún tipo de restricción, ¿sí? Al punto tal que traigo este comentario de, eran testigos muchas veces de escenas eróticas para las que no eran preservados. No entro en la faceta de si participaban también, o los hacían no digo participar como que lo desearan, ¿no? Pero si no los participaban también de esas escenas, que también hay otro tipo de registros acerca de eso. Lo primero entonces es quitar de lo que es las funciones de cuidado a todas estas cantidades de personas, y dejar a la madre y al padre como autoridad. Esto tiene que ver, hice un correlato, por eso lo puse con 2 flechas al revés, en sentidos contrarios, tiene que ver, por un lado, con la exaltación de los cuerpos productivos, esta idea de poder lograr que el niño sea adulto, o sea, que llegue a adulto sano, y la represión del cuerpo del placer. Es toda esta homologación de la sexualidad a la reproducción, también por una cuestión poblacional, ¿sí? O sea, los estados deben tener una población fuerte que dé brazos productivos y brazos para la guerra. Hay otro libro de Foucault, otro seminario de Foucault de esta colección que se llama Defender la sociedad, y en lugar de tener tenedores tiene bombines
y cascos de soldados, si no me equivoco. O sea, algunos son caballeros, otros son soldados. Podríamos agregar casco. Lo que pasa es que en esa época no había casco de obrero, porque no tenían esa protección, pero podríamos pensar esas funciones también en términos sociales. Entonces, esta idea, ¿no? Se cierra el grupo familiar y la responsabilidad por el cuidado se circunscribe a los padres, a los progenitores. Sigo otro poquito. En este núcleo familiar restringido, en esta familia célula, en esta familia nuclear, como digo yo, pero no nuclear de atómica, sino cerrada sobre su núcleo, se eliminan intermediarios, ascendentes, descendientes, colaterales, aliados, digamos, cualquier funcionalidad que enchastre la relación padres-hijos. Cuando decimos elimina, se elimina la función, o sea, se los releva de la responsabilidad de criarlos, porque se concentra la funcionalidad de los padres, ¿sí? No es que se eliminan las personas, no es que dejan de estar ahí dando vueltas, no se sigue, digamos, no se sigue delegando en esta cuestión más amplia la crianza de los niños. Y a la vez que esta familia célula, digamos, sobre esta familia célula se propende la eliminación funcional de todos esos intermediarios, se propicia, porque siempre tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué se desestima y qué se fomenta? Se propicia el contacto directo entre padres e hijos, para evitar la masturbación. Y cuando digo se propicia el contacto directo entre padres e hijos para evitar la masturbación, hay un comentario, hay uno de los ejemplos que usa Foucault, que tiene que ver con, bueno, se establece, ¿no?, esto que les decía, los dormitorios de los padres, distintos de los dormitorios de los niños, y había una de las técnicas que era que al dedo gordo del pie del padre se ataba un hilo, el hilo iba hasta la habitación del niño y se ataba en la muñeca del niño. Si el niño bajaba su manito para tocarse, tiraba del hilo que molestaba al padre, entonces el padre tiraba de la pierna y con eso desalentaba que el hijo se toque. Ese tipo de cosas, digo, la campaña antimasturbatoria tenía que ver, entre otras cosas, con ese tipo de cosas. Después hay otros mucho más cruentos, como, bueno, esta idea de llenar el prepucio de agua con sal o con bicarbonato y atarlo para que se inflame y ante la inflamación evitar o desalentar que el niño se toque. Hay un montón de cuestiones que tenían que ver con, que hacen concreta esta campaña antimasturbatoria. Pero menciono estas dos que son las que me acuerdo ahora. Con esta cuestión que queda el poder sobre el niño concentrado en los padres, el poder en relación de responsabilidad de crianza, ¿sí? Hay una vigilancia continua del cuerpo de los niños, la presencia permanente del cuerpo de los padres, y acá vuelvo sobre una cuestión que nosotras y nosotros vimos en el encuentro pasado. En este marco histórico hay que entender que la masturbación era vista como una enfermedad, y no como una cuestión ética o moral. ¿Sí? Hay muy pocas, ¿vieron como decíamos hospital? Hoy decimos hospital y es una cosa, se decía hospital en 1615, era otra, el hospital general era otra cosa. Cuando se decía masturbación, en ese momento se hablaba de una enfermedad. Vieron que hablamos un poquito de medicalización hace un rato, en la clase pasada, perdón. Bueno, los estudios sobre la medicalización lo que cuentan, o de lo que dan cuenta, es de una creciente ampliación de las fronteras de incumbencia. Es muy difícil que una vez que algo ya tomó cariz médico, retroceda como explicación. Hay muy pocos contraejemplos, y yo les dejé presentado para poder verlo hoy, el de la masturbación. Porque hoy que un niño se masturbe puede ser visto como una cuestión moralmente reprochable, pero difícilmente se hable de una patología clínica que lleve a la muerte. En esa época, de hecho Foucault tiene una descripción que yo después no la tengo acá marcada, si no se la buscaba, que habla del onanismo como la antesala de la muerte, y explica las características de un jovencito, creo que era de 12 años, que ya estaba de última, digamos, por no haberlo podido curar de su onanismo. Y lo describía pormenorizadamente, sus encías, sus dientes, los ojos vidriosos, el tono muscular, el color de la piel. Digo, había toda una explicación médica de que lo que padecía era una enfermedad que lo estaba llevando a la muerte.
El nanismo como Los enfermedad. ejemplos de la pedagogía negra. A ver. Justamente muestran, son ejemplos de lo tortuoso, además, que eran los modos en que, que se los hacía a los chicos confesar que en realidad eran culpables del delito de masturbación, porque mostrándole que eso era mórbido. Digamos, Claro, hay claro, algunos ejemplos que vienen del año 1600, 1700, y todo lo que se conoció como todo el movimiento de pedagogía negra. En algún momento, digan que no lo tenía digitalizado, pero en algún momento yo les daba, digamos, el tema del libro de pedagogía negra y les leía algunos ejemplos, que es exactamente lo que está diciendo Eugenia, lo que significaba, digamos, en términos de este discurso médico de que la masturbación no era solamente una cuestión moral, sino que era una patología que además era mórbida. Aparte sí, y que te llevaba a la muerte, ¿no? Es como decir, Sí. Digo, No te andás con chiquita. no era algo que fuera compatible con la vida. Ya no es que te salen pelos en las manos. Exacto. O qué sé o yo, granos. directamente te morís. Sí. Bueno, ven, es uno de los pocos ejemplos de retiro de la explicación médica para una condición, es el de la masturbación infantil. Lo que no quita que siga estando caracterizada desde ciertos espacios como algo condenable moralmente, ¿sí? Pero raramente vas a encontrar un médico que vos vayas y le digas, mi hijo se toca y te diga, ay, lo lamento señora, morirá. ¿No? Es como, eso no, difícilmente te encuentres a un médico que te diga, morirá. Pero bueno, sigo un poquito más. Acá. Esta me encanta. No me encanta por lo que dice, pero porque lo puedo conversar. Algo interesante de esta campaña antimasturbatoria que sirve de alguna manera como plantilla, ¿no? Como stencil para pensar otras campañas, y ahí complete cada uno o cada quien lo que le parezca, es como esta campaña antimasturbatoria, estamos hablando de vuelta, siglo XVIII, en Francia especialmente, es que la relación padres-hijos se postula como una prolongación de la relación entre médico-paciente. Por eso yo, este stencil, esta plantilla, este template, esta diapo, es como, después podemos seguir pensándola en otros casos, ¿sí? Otra característica es la vigilancia del cuerpo de los niños, que ya lo planteé, y algo que también tiene como característica la masturbación en tanto enfermedad, es que constituye un peligro para quien la está padeciendo, pero también para el cuerpo social todo. ¿Y por qué? Porque esto que les decía, porque los estados tienen como uno de sus objetivos que, garantizar el crecimiento saludable de su población infantil. Los niños tienen que llegar a grandes y ser fuertes y ser sanos para que puedan ser todo esto que decíamos, soldados o demás. Entonces, en ese contexto es que acá aparece el tema del peligro para sí, pero también un peligro social. Perder demasiados niños a causa de la masturbación, que se pierdan, como quien dice, cosechas de niños a causa de la masturbación, es un problema de Estado, es un problema social, porque hay menos brazos para defender al país si es atacado por otros estados, hay menos brazos para producir lo necesario para que ese país se subsista en lo que tenga para producir, ¿sí? Eso se completa en cada caso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la masturbación como enfermedad, hay que poder entenderlo en esta interfase, ¿no? Entre dos cuestiones. Que el control parental interno se sostiene en un control médico externo. No es que no hay un control médico externo, sino que, como les digo, la relación padres e hijos debe propender a constituirse como una prolongación de la relación médico-paciente. Por eso es que los dos controles tienen que estar articulados. Yo lo pongo siempre en equilibrios inestables, nunca me van a ver que sea algo que cierra lindo. Siempre trato de, digamos, toscamente, con lo que me permite el PowerPoint, de plantear esta inestabilidad de los equilibrios. Ahora, lo interesante es que con control parental interno y con control médico externo, sin embargo, los criterios, los abordajes y las intervenciones, quien comanda la explicación es el saber médico.
¿sí? O sea, hay un control parental interno, pero que de alguna manera es subsidiario de ese saber médico. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Joya. Sigo otro poquito. Hablamos un poquito entonces de lo que fue la campaña antimasturbatoria y les cuento ahora cómo el saber de la psicología, la disciplina de la psicología, vieron que yo un poco se los comenté la vez pasada. Vamos a hablar de saberes, en el día de hoy vamos a hablar de saberes que sacaron su chapa de ciencia o sacaron su chapa de especialidad precisamente por los así denominados éxitos en las gestiones de la infancia. Y hablo de infancia en los términos que sabemos que estamos hablando en este momento histórico. Bueno, uno de esos saberes fue la psicología. A ver, establecer gradaciones de normalidad, ¿sí? No solo la dicotomía normal-anormal, sino establecer gradaciones de anormalidad, fue un objetivo muy extendido y bastante importante que se llevaba adelante en las escuelas. ¿Por qué es importante pensar en estas gradaciones de anormalidad? Porque la resultante de esta gradación, ¿dónde caía un chico, un niño o una niña en relación a esta anormalidad, cuán anormal era, suponía destinos diferentes? Y acá de vuelta un stencil para pensar otro tipo de formulaciones que con otras características también plantean destinos distintos, ¿no? Para los niños y las niñas. Las formas leves eran susceptibles de educación en escuela especial, no en la escuela normal, pero eran susceptibles de educación. Por eso cuando yo les hablaba de la educabilidad como un valor fundamental de estas estrategias. Sin embargo, las formas más severas no eran susceptibles de educación y solo podían ser receptoras de un tratamiento médico. Miren la importancia de decir, quien decía cuán grave era la anormalidad era la psicología. Miren si no tenía una llave. ¿Sí? Sigo otro poquito. En ese contexto, Varela y Álvarez Uría hablan de dos tipologías de infancia que, aun siendo distintas entre sí, son igualmente necesitadas de moralización. La infancia delincuente, que no cumple con la obligatoriedad escolar, pero no por boba, sino porque prefiere la calle. ¿Sí? Ese es un tipo de infancia anormal que necesita ser moralizada. Pero la otra infancia anormal, que es la que tiene que ver más con la... voy a usar las palabras que usaban en ese momento, retrasados, retardados, ¿sí? Son los que, aún queriendo cumplir la obligatoriedad, no logran asimilar normativas y aprendizajes. O sea, a la escuela normal no van dos tipos de infancia. Los que prefieren otro espacio, que es la calle, y los que no pueden estar en la escuela porque no llegan, por decirlo de una manera brutal, ¿sí? El contrario del normal no es uno solo. En general, ¿vieron qué pasa? Es difícil resumir la anormalidad en una sola figura. Es difícil encontrar niños normales, pero ya lo vamos a ver después eso. No quiero anticiparme. Entonces, avanzo otro poquito sobre el tema de los saberes especialmente. Estos son niños del patronato de la infancia, también sin fecha, pero que podemos pensar que también es de la década, por los botincitos, ¿no? Miren los enteritos con los botones para sacar el pañalito desde atrás. No debe ser más que la década del 40, me parece a mí. Tampoco me la quiero jugar que soy una vestuarista, una historiadora de los vestuarios, pero me suena que es de esa época. Sigo avanzando. Y esto es lo que les quería decir. Hay algo que es muy significativo y a mí cada tanto me vuelve, ¿no? Es un problema estudiar estos temas porque después uno no para y le aparecen en momentos insólitos las reflexiones. Pero yo les tiro la idea, no están obligadas a que les pase lo mismo que a mí. Hay algo que coinciden casi todos los autores, Rawls, Foucault, Varela y Álvarez Uría, puedo decir Doncelot también. Es que las nociones expertas acerca de lo normal no surgieron de ejemplos de niños normales, sino que surgieron de estudiar niños anormales. Y yo me pregunto, ¿no será que los niños normales son lo más difícil de encontrar? Digo, normal, es lo más difícil de encontrar.
o lo menos propicio para hacer investigaciones. Creo que todavía está esta cosa, ¿no? De lo normal como lo que no tiene síntomas. Digo, el manual de DSM que mencionaba Desiree hace un rato, habla del alta. El alta de una condición psiquiátrica es cuando no hay síntomas. El síntoma es subjetivante, digo, nuestros síntomas nos configuran como lo que somos, diría el psicoanálisis. Pero bueno, todavía está esta idea, y acá digo, miren qué interesante, ¿no? Estos saberes expertos, en realidad cimentaron su saber en la experiencia de haber analizado niños anormales. Y acá converso acerca de esto. ¿De dónde vienen las nociones expertas? ¿Por qué hablamos de una cantidad de nociones expertas, no solamente médicas en el sentido estricto? Platt, cortes juveniles, maestros, médicos, psicólogos, psiquiatras y padres, aún como relevo interno de un saber médico externo, eran un saber. ¿Sí? Todas estas nociones expertas surgieron de estudiar niños anormales. ¿Bajo qué figuras? Que es lo que a mí me parece tan interesante plantear. No siempre se les dice anormal, como no siempre se dice hospital para lo mismo, pero estamos hablando de unas figuras que están hermanadas en su ser el revés de la normalidad. ¿Qué nombres fueron teniendo? Niños patológicos, niños problemáticos, niños recalcitrantes. Todo esto está en los textos que compartimos con ustedes. Niños delincuentes, niños malvivientes, niños golfos, que no es exclusivamente niños que se prostituyen, ¿eh? Ojo, el niño golfo es una figura mucho más compleja que simplemente el niño que se prostituye. Niños inestables, niños desregulados. Francine Muel, no la mencioné tampoco, ella habla de los niños desregulados. Niños degenerados, niños deficientes. Todas formas de nombrar el revés del niño normal, todas formas de nombrar las experiencias sobre las cuales se sustentaron estos saberes para decir qué es lo normal, por apartamiento de estas figuras, ¿sí? Seguimos otro poquito. En ese contexto, psiquiatría e infancia, dice Foucault, se vinculan desde mediados del siglo IX a partir de estas campañas de familiarización. Hay una hipótesis que maneja Foucault y que a mí no me queda más que creerle, porque yo no soy historiadora de la psiquiatría, y él dice, la infancia fue punto de referencia central y constante para el funcionamiento de la psiquiatría. Y a su vez fue una de las condiciones históricas de la difusión. Esto que yo les decía, y hacen pie en el éxito para mencionar e involucrarse en relación a la infancia, y desde ahí, pum, hacia la vida, hacia lo que son las patologías en adultos. Eso es lo que dice Foucault. A mí no me queda más que creerlo. O sea, podría decir lo contrario y también yo lo creería. Pero sigamos la línea de Foucault, que es lo que estamos viendo. Por eso dice, a través de la infancia la psiquiatría logró captar y extenderse a la población adulta. Por lo tanto, la infancia fue el primer relevo, la primera posta, la primera instancia, el primer escalón para ampliar un campo de intervención, un campo de injerencia. Y esto transversalmente, en la familia obrera, en la familia burguesa y en la familia aristocrática. Esto ahí me parece interesante, porque se transversaliza, ¿sí? Sigo otro poquito. Y acá hay que tener en cuenta lo que dijimos acerca de hospital y demás. La psiquiatría, como la entendemos ahora, no es de lo que está hablando Foucault cuando habla del siglo XVIII. Así como decimos hospital y no es lo mismo que era antes de 1850. ¿Hoy qué pensamos que es la psiquiatría? Bueno, descríbame la psiquiatría. Bueno, la psiquiatría es una especialidad médica, es decir, es algo que se estudia una vez que te recibiste de médico, hacer la residencia en psiquiatría. Para ser psiquiatra hay que ser médico y es una especialización luego de la medicina. Bueno, eso no, como pueden ser otras especialidades, oftalmología, dermatología, pero lo que sería la salud mental. Hoy se entiende, el saber vulgar respecto de la psiquiatría, ¿qué es eso, la psiquiatría? Una especialidad médica. Bueno, en el siglo XVIII la psiquiatría no era una especialidad médica, era una rama de la higiene pública. Es decir, estaba vinculada no a la salud mental, así como el oftalmólogo está vinculado a la salud ocular, y el psiquiatra está vinculado a la salud mental, bueno, la psiquiatría en esa época no estaba vinculada a la salud mental, estaba vinculada a la protección social, a la garantía de higiene del cuerpo social. Miren la diferencia, porque si no ponemos
si no podemos poner en contexto histórico, si no podemos historizar lo que era un concepto, entendemos que cuando hablamos de psiquiatría estamos hablando de lo que es hoy. Y llegó a serlo por haber tenido éxito en estas actividades como rama de higiene pública. Sacó chapa porque le fue bien primero como rama de higiene pública. Sacó chapa como especialidad médica porque como rama de higiene pública pudo mostrar éxitos y acceder, digamos, según Foucault, a un lenguaje en términos médicos, a una forma de fundamentar isomorfa, o sea, con la misma forma que el saber médico. Pero no es que surgió como especialidad médica, ¿sí? Se convirtió en especialidad médica. Eso me parece que es, por eso no emplear las categorías en su sentido actual, extrapoladas, sino inscritas en definiciones históricas que pueden ser diferentes de la actual. Siempre es interesante tener eso en cuenta, para hablar de hospital, para hablar de salud mental, para hablar de psiquiatría, para hablar de organismo. Seguimos entonces. Cuando hablamos de los cambios en torno a la psiquiatría, estamos hablando de cómo entre fines del siglo XVIII y principios del XX, la psiquiatría pasa de ser esta rama de la higiene pública vinculada a la protección social contra los peligros que derivan de las enfermedades, a ser una especialidad médica. ¿Cómo logra esa asimilación a una especialidad médica? Dice Foucault, porque logra hacer una doble codificación de la locura. Codifica a la locura como enfermedad. No voy a entrar en este tema, pero historia de la locura se trata de experiencias de la locura previas a lo que era la locura como enfermedad, ¿sí? La experiencia trágica y cómica de la locura, que era la cósmica y crítica, y la experiencia de la locura relacionada con la peste, por decirles algunas otras experiencias que no tienen que ver con la idea de locura como enfermedad ni como enfermedad mental, ¿sí? Entonces, quien le pone el sello a la locura como enfermedad, que ya andaba dando vueltas como significante, diría decir, es la psiquiatría. Pero además, por eso decimos que la codificación es doble, la locura no solo es enfermedad, sino que es peligro también. La locura siempre tiene esa doble codificación que a mi entender, y no estoy diciendo ninguna cosa innovadora, persiste hasta la actualidad. Y en términos mediáticos ha habido un reverdecer muy importante de una pegatina de sentidos donde decir loco y decir peligroso es lo mismo. Es la nave de los locos, ¿no? De la que habla. Esas son las experiencias previas a la idea de la locura como claro, tal cual. Donde son expulsados aquellos que no están es un dentro gesto de de la expulsión, como dice Foucault, pero no es una experiencia de decir esa persona está enferma de la mente, eso es posterior. Esa es la experiencia positivista. Por eso digo, quien le pone la marca de locura es la psiquiatría, que gracias a ponerle esa marca deja de ser una rama de la higiene pública a ser una especialidad científica. ¿Sí? Y siempre digo, el rulo que no hay que olvidar es que lo hace al codificar a la locura como enfermedad, pero también como peligro. Ese sentido pegoteado, yo creo que es lo que caracteriza, Foucault diría, la episteme moderna, y a mi entender, yo sé que hay quienes hablan de una nueva episteme respecto de la salud, todo bien, yo no voy a criticar gente, pero en lo que tiene que ver con salud mental, en tanto, a mi entender, ¿no? En tanto la locura sigue siendo enfermedad, pero también peligro, estamos en todo caso en alguna torsión dentro de una misma episteme. Pero no una cuestión es que coincido en un sentido en cuanto a, no diría el loco, pero sí la problemática de salud mental, claro. Por ejemplo, el consumo de sustancias problemáticas, que recientemente hemos visto un músico que fue reducido por la fuerza pública. Yo he consultado con muchos médicos al respecto, muchas personas vinculadas a salud mental, sí, que me informan que se incumplieron todos los protocolos de procedimiento que establecían cómo debía actuarse, pero es, digamos, fue todo un tema tratado como una persona peligrosa que debía ser reducida, y reducida de la forma violenta que fue.
Sí, sí, entiendo. Por eso yo decía que mediáticamente a lo que estamos asistiendo, que es algo que es permanente. Yo, nuevamente, no tenemos tantas clases en el seminario, pero con Silvia tenemos un fetiche, que es el petiso orejudo, que es la bolsa de ayuda donde van a caer todas nuestras reflexiones respecto de la peligrosidad, de la locura como peligrosidad y como enfermedad, ¿sí? Y la relación entre locura y delito. El petiso orejudo es como el gran Big Bang de toda la, digamos, porque es local, porque han proliferado expresiones que van más allá de los saberes expertos respecto del petiso orejudo, porque ha sido apropiado mediáticamente en una época, en la época del Centenario, en la que se jugaba la idea de raza nacional, de destino también de la patria. Él encarnaba una serie de otredades, todas a la vez. Entonces, reeditaba discusiones respecto de la civilización y la barbarie, de la locura y de la cordura, la educación, la inmigración. Hay un montón de cuestiones. La teoría de la degeneración, porque era deforme, el petiso orejudo. Además tenía un pene enorme. Por eso, era deforme en muchos sentidos. Muchos es casi un eufemismo preocuparse por el tema de la masturbación. También. Porque por se eso decía digo, que era precoz en términos de su vida sexual también. Exacto. A su vez, como decís vos, Silvia, siempre violencia en su doble faceta, ejecutor y receptor de violencia. Tenía toda la cabeza lastimada de los golpes que le había dado el padre, tenía un montón de la cabeza toda cosida. Entonces, no vamos a ampliar, pero sepan que cada vez que hablamos de estos temas, quedan atrás un montón de comentarios y de historias que no son meramente ejemplos, porque tienen una fuerza que los trasciende como ejemplos. Ya son matrices para pensar cuestiones. El petiso orejudo ciertamente es una matriz. Sobre todo, y esto va de acuerdo a lo que vamos a hablar con Silvia después cuando llegue la época de hablarles de la consigna del trabajo, porque tuvo también una apropiación artística. Del petiso orejudo hay obras de teatro, del petiso orejudo hay novelas, hay cuentos. Mariana Enríquez escribió sobre el petiso orejudo. Juan Diego Incardona escribió sobre el petiso orejudo. María Moreno hizo un libro que es un collage, porque tampoco es que es una novela, es una ficción de muchas características sobre el petiso orejudo. Me enteré que está la película El Niño de Barro. O sea, fíjense cómo ha estallado. El otro día busqué, porque estoy haciendo un curso sobre tecnologías, dije, voy a poner hashtag petiso orejudo en Instagram. Puse hashtag petiso orejudo en Instagram, no saben todo lo que hay. Hay hasta cómics del petiso orejudo. Eso habla de algo que trasciende el hecho meramente delictivo. Y puede trascenderlo porque conecta con las grandes discusiones. Esto que les digo, civilización barbarie, inmigración, ser nacional, la raza argentina, ¿sí? ¿Qué hacer con el delito? El penal de Ushuaia, ¿no? ¿Cómo se castiga? ¿Qué es el encierro? Alguna vez vamos a tener más rato para hablar de todas estas cosas, porque la verdad que es muy interesante. Y, claro, porque además el petiso orejudo, cuando va a Ushuaia, le mata el gato a Simón Radovich, al anarquista. Ay, por favor, a Radovisky, sí. Con lo cual termina además ganándose, además, muy pocos amigos en ese lugar. Totalmente. No, miren, yo se los traigo, hablando con Silvia, porque es un contrapunto de esto, se los traemos porque precisamente en esa línea es que esperamos las producciones finales. Que tomen casos que trasciendan el caso en sí mismo. Por eso hemos tenido, igual no lo quiero ampliar ahora porque quizás no es el momento, pero hemos tenido tantos ejemplos de novelas, han dado chiquititas, cuentos infantiles, y ahora va a venir a hablar de Débora y les va a mostrar toda esa otra dimensión analítica de los cuentos infantiles, ¿no? O los así llamados cuentos infantiles, porque la verdad de infantil no tiene nada. Entonces, sepan que hay algo que tiene la infancia también en esa potencialidad totalmente desmedida, y es que habilita una apropiación no únicamente académica, o donde la academia puede coexistir con expresiones artísticas, culturales, de mucho tipo. Pintura, escritura, puede ser literatura o no, cine, ¿sí? Hay un montón de expresiones que la infancia ha sido objeto. Silvia tiene un escrito que es sobre, cuando vos narrás la conformación de este repositorio. Yo me acuerdo que leí algún texto,
Y habla de toda esta cuestión, ¿no? Y cómo las infancias, las niñeces son como un territorio muy específico donde todo eso puede florecer de una manera muy, muy, muy fértil, por decirlo con una metáfora botánica. ¿Bien? Pero bueno, sigo un poquito más, así ya terminamos, porque no falta mucho. Esto ya lo mencioné, a partir de esta doble codificación de la locura como enfermedad y como peligro, la plantea como un desorden, la vincula a errores, a ilusiones, a delirios. Piensen en todo lo que es el tratamiento moral, está sustentado en la idea de delirio, del núcleo delirante que hay que desarmar. El caso del señor Dupré se aborda desde el tratamiento moral como el delirio que hay que desarmar. Y el delirio es algo muy personalizado, cada cual delira a su manera, por eso los tratamientos morales serán personalizados. Había que conocer el delirio, conocer los resortes que lo fundamentaban, y a partir de eso estructurar la terapéutica. El libro de Loret es un flash total, por la manera en que cuenta cómo hace los tratamientos, cómo diagrama los tratamientos a medida de cada loco, de cada delirante. Y esto lo hace, y acá viene la mano, esto lo hace con el lenguaje, con los instrumentos y con los métodos del saber médico. Registra síntomas en historias clínicas, elabora o utiliza nosografías del tipo médico, realiza observaciones, arma protocolos, ¿sí? Por eso Foucault dice, hay un isomorfismo con la medicina. Toma la misma forma que la medicina. Por eso es un saber que logra esa chapa. Ustedes piensen algo que, digamos, Foucault es muy jodido, era muy jodido. Para Foucault la medicina no era ciencia y la psiquiatría no era medicina. O sea, imagínense el lugar que le dejaba la psiquiatría, ¿no? Pero en ese contexto es como, digamos, si corremos esta apreciación de Foucault, ¿cómo es que la psiquiatría saca chapa de medicina con todo esto? Pero a la vez, y siempre les digo, el rulo que no hay que olvidar, piensa a la locura y la define y la categoriza como portadora de riesgos y peligros. Riesgos y peligros individuales, pero sobre todo sociales, de los que hay que precaverse. Y en las campañas antimasturbatorias son un ejemplo de esa dimensión social del peligro. Esto que yo les decía, el niño que se masturba no solo se va a morir él, sino que es un brazo menos para el futuro de la patria. ¿Sí? Vieron que soy muy neutral al explicar los temas. Seguimos. Eso con respecto a psiquiatría. Como si no fuera suficiente, hablemos de psicología, que un poquito les hablé al principio. Esto que yo les digo, ¿qué aportó la infancia para que saque chapa a la psiquiatría? ¿Qué le ofreció la infancia? Le ofreció experiencia en configurar un vocabulario para realizar diagnósticos y categorizaciones, ofreció tecnologías destinadas a la regulación de la niñez. El test mental es el ejemplo emblemático, que luego fue aplicado en otros colectivos sociales. Los test mentales de Binet y Simón después se utilizaron en soldados, por ejemplo, para hablar de lo que fueron los traumas de la guerra, y también para reclutar. Por debajo de un resultado del test ya no podías ni ser soldado. ¿Sí? O sea, imagínense. Pero todo eso fue probado, fue chequeado y fue practicado primero con la infancia. Por eso me parece interesante traerlo. Y ahora hablo un poco de una articulación de saberes. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, esto que yo les planteaba de los textos, se va configurando en Europa, Francia, España, Inglaterra, en Estados Unidos, recuerden a Platt, y en América Latina. Los casos que yo conocí y que estudié, no quiere decir que sean los únicos, los que conozco más profundamente son Argentina, Brasil y Colombia. Hay de México también, por supuesto. He leído así en medio alguno de Perú dando vueltas, pero los que más conozco, donde hay una tradición más fuerte de estudios historiográficos en relación a esto, son estos tres países. Yo creo que México también, tendría que agregarlo. Bueno, y entonces, en este periodo, en estos países, y desde espacios médicos, jurídicos y escolares, se conforma lo que Varela y Álvarez Uría dicen que es el mercado de la infancia, que es el que redunda, o sea, porque puede existir un mercado de la infancia, es que puede formarse este campo nuevo, que es el médico pedagógico, especial en niños, ¿sí? La medicina, entonces, a través de la psiquiatría, la pediatría, la neurología, que no la leemos, no la trabajamos en esta charla, pero sí está en los textos de Foucault, tanto en Anormales como en el Poder Psiquiátrico,
son las que, digamos, son las disciplinas que van a tener la tarea de diagnosticar, clasificar y tratar a la infancia degenerada, sea que su degeneración proceda de motivos biológicos o motivos sociales. Porque yo no sé si ustedes sabían que los estigmas de degeneración, según los teóricos de la teoría de degeneración, podían ser físicos o morales. Así que la procedencia de esa degeneración puede ser biológica, pero también social. Sigo otro poquito, ya estoy terminando. Como conclusiones, hemos repasado hasta aquí, o espero que así haya funcionado, algunas experiencias, algunas configuraciones históricas, mayoritariamente pertenecientes a países europeos, y a la vez hemos enfatizado que el control tiene una doble dimensión. Eso, digo, si solo les queda algo, que por favor les quede esto, que el control social tiene una doble dimensión de represión y persuasión. Y esta última dimensión, la de la persuasión, se funda en la incorporación de hábitos y moralidades. Todo lo demás, si no les importa, no me voy a sentir tan mal. Pero si todavía se van de acá pensando que represión es solo la violencia y la coerción, fracasé como profe. Otro punto para enfatizar. El control social es una dinámica general de las relaciones sociales, siempre en pos de la armonía social, siempre insuficiente. O sea, si la armonía social nunca se logra, es por eso que el control social se renueva, y que tentacularmente avanza en distintas estrategias. Y también esta idea de la transversalidad. No recae exclusivamente en los sectores populares, en todos los estratos hay control social. Control social hay para la burguesía, control social hay para la aristocracia, control social hay también para la clase obrera. Para todos hay control social. La infancia, como lo dijimos y lo sugerimos un poquito antes, tiene un efecto multiplicador para el gobierno de otros colectivos sociales, familia y escuela, los que conversamos, nuevamente en los distintos estratos sociales. La infancia ha sido el objetivo directo que sustentó saberes de la salud y de la salud mental. Dijimos medicina, dijimos psicología, dijimos psiquiatría, no trabajamos, pero decimos neurología. A la vez la infancia congregó otros saberes en pos de su normalización, además de la medicina, pedagogía, criminología y derecho. ¿Qué comparten estos otros saberes? Que todos se situaron bajo el paradigma tutelar, que es lo que Silvia va a desmontar, va a historizar y desmontar en las siguientes clases. Por eso yo los dejo en la puertita y les digo muchas gracias, ¿sí? Ahora voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar para que conversemos estos últimos minutos en total tranquilidad.